Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Vamos a darle continuidad a las ponencias del día de hoy. Ya veo que ya está conectado el doctor Jonar del Sol Ávila, quien será el próximo ponente en presentar su tema denominado Desarrollo de competencias en la educación superior hacia la Agenda 2030. Para ello me voy a permitir presentarlo. Él es de origen cubano, naturalizado mexicano, doctor en educación, con postdoctorado en investigación educativa. Cuenta con una maestría en ciencias de la educación por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, IPLAC, y la licenciatura en educación con especialidad en historia y filosofía en la República de Cuba, donde se desempeñó como director de instituciones educativas, así como metodólogo, inspector del bachillerato a nivel regional, provincial y nacional. Actualmente es rector de ICIMA Universidad, Grupo ICIMA México, institución en la que se ha consolidado un modelo educativo de calidad, fortaleciendo el proceso de internacionalización a través de convenios con distintas universidades como Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, Cuba, Guatemala, Paraguay y Nicaragua, impulsando la acreditación internacional de carreras y convenios de intercambio académico y movilidad estudiantil. Ha participado en tareas de diseño curricular y autorización de planes y programas de estudio no escolarizados virtuales con resultados satisfactorios, ubicando a la ICIMA Universidad México como un referente en Latinoamérica en la educación superior en línea. Es miembro fundador y director administrativo de finanzas de la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial RAICE, con sede en Medellín, Colombia. Miembro fundador y director de Relaciones Internacionales en la Red Educa Verde, en la que participa como promovente de la sostenibilidad a través de una cultura de paz. Es conferencista internacional y autor de artículos y capítulos de libros como Pandemias, la educación del nuevo mundo, publicado en septiembre del 2021 por el grupo Inteligencia Educa y coautor del libro Neurodidáctica y Neuroenjotli. Aprender puede ser divertido, de reciente publicación. Pues muchas gracias, doctor Jonar del Sol. Gracias a nombre de la Federación Internacional de Especialistas, le agradezco su presencia en este espacio de la Cumbre Mundial. El micrófono es suyo, doctor. Gracias por la presentación y la verdad es que pues para mí es un gusto y un placer formar parte de este evento tan importante y que hicimos Universidad México, una institución que tiene 25 años de creada en la República Mexicana, una institución que verdaderamente responde a formar, y dentro de sus propósitos está muy claro el formar líderes que puedan emprender y que puedan verdaderamente transformar el mundo que está a su alrededor. Y en ese sentido, pues yo quiero agradecer a los organizadores de este evento y quiero sin duda alguna pues agradecer al doctor Martín que me hizo bien invitar, donde pudiéramos en este momento y en este espacio pues llevar a cabo un intercambio de lo que se viene haciendo en ICIMA Universidad México y de lo que debería y debe hacerse también en las instituciones de educación superior que en los momentos actuales pues están llevando a cabo un proceso de fortalecimiento y un proceso de acciones muy importantes que permitan pues el cambio educativo ante las realidades que hoy están observándose y que hoy se están viendo muy de cerca en los procesos educativos y en la realidad cotidiana de cada uno de los jóvenes que hoy estudian en las instituciones de educación superior. Y quiero centrar la atención en las instituciones de educación superior porque es donde me desempeño y porque es donde consideramos que es importante, pertinente, pues hacer algunas observaciones muy válidas para poder seguir trabajando en equipo y para poder, por sobre todas las cosas, pues encontrar las principales acciones, los principales caminos hacia dónde debemos llevar las instituciones de educación superior y hacia dónde debemos formar a los nuevos líderes que van a estar, pues, en algún momento no muy lejano, llevando a cabo todos los procesos en México y en el mundo. Si me permiten, voy a compartir pantalla.
A ver. Ahí estamos viendo ya su presentación, doctor. Ya, lo único perfecto. que la pusiese en modo pantalla completa. Ah, ok. Entonces, pues yo quiero presentarle, muchas gracias, yo quiero presentarle pues el tema que vamos a abordar, es el desarrollo de competencias en la educación superior hacia la Agenda 2030, y en este proceso pues es un tema sumamente importante y trascendental, y aquí tendríamos que hablar de la Agenda 2030 como un factor importante que aglutina un grupo de aspectos importantes. La Asamblea General de las Naciones Unidas pues adopta este proceso de desarrollo sostenible en septiembre del 2015. Este pacto de 193 países miembros de las Naciones Unidas organizan, diseñan y planean todo el proceso que tiene que ver con los nuevos objetivos que se van a llevar a cabo y que se pueden promover para encontrar un grupo de aspectos que son significativos, que permiten el intercambio y que permiten analizar cómo y hacia dónde deben ir los procesos a nivel mundial. Decirles que estamos un tema sumamente importante en ese plan de acción a estos 15 años, tiene que ver con el proceso de organizar todo lo que tiene que ver con la pobreza, con generar equidad e igualdad de oportunidades, contrarrestar el cambio climático, y en este sentido yo quisiera abordar, y no me quiero ver desde un punto de vista muy negativo, pero llevamos casi 8 años desde que se inició todo este proceso en septiembre del 2015 y no hemos observado resultados significativos con estos 17 objetivos de la Agenda 2030. Y eso es un factor que tenemos que tomar en cuenta en las instituciones de educación superior, en todos los gobiernos, en todas las entidades, las universidades, el sector público, el sector privado, porque todos hablamos y todos relacionamos muy bien la Agenda 2030, cada uno de los 17 objetivos. Sin embargo, pues no se ha visto muy concreto el accionar de todas las personas, de todos los gobiernos y de todas las entidades para que esto pueda desarrollar verdaderamente y que se puedan observar cambios sustanciales. Por lo que es importante hacer alusión a que se están observando y no se dejan de ver acciones, pero acciones aisladas, y los tiempos se acortan y no observamos los cambios significativos que pudiéramos encontrar. En este sentido, sería importante, quiero cambiar la diapositiva, ya, ok. En este sentido, sería importante abordar entonces el tema de esos 17 objetivos, que los aborda y que los toma en cuenta como factor muy, muy importante relacionado a estos 17 objetivos muy coloridos, sobre todo muy significativos, y que todos los tenemos presentes. Y que cuando vamos a un evento internacional, cuando estamos en las instituciones, los gobiernos, pues hacen alusión, sin duda alguna, al tema de abordar la pobreza, el hambre, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, la igualdad entre las personas, el tema del agua limpia y el saneamiento, y muchos más que ahí están organizados y que tienen un color impresionante. Sin embargo, esta Agenda 2030 plantea 17 objetivos, pero también tiene 169 metas de carácter importante que abordan desde la esfera económica, la esfera social y la esfera ambiental. Y en este proceso es muy trascendental el rol que deben de desempeñar las instituciones de educación superior. Y en este factor tendríamos que centrar la atención, y es lo que yo quisiera ahorita poderlo hacer con ustedes, centrar la atención en el punto o en el aspecto número 4 de estos objetivos, que es la educación de calidad. Y entiéndase por educación de calidad que es un concepto sumamente complejo, construido por los componentes de relevancia, pertinencia, eficacia, equidad y eficiencia. Sin embargo,
yo quisiera centrar la atención, aunque todos son importantes en este aspecto de la Agenda 2030 y del objetivo número 4, que es educación de calidad, quisiera centrarnos en el tema de pertinencia, como un factor sumamente importante y trascendental. Y en el tema de pertinencia, nosotros en las instituciones de educación superior tenemos que organizar y buscar nuevas oportunidades y preparar a nuestros jóvenes para un mundo nuevo, para un mundo cambiante, para ese mundo de la inteligencia artificial, como bien lo estamos ilustrando en algunas fotografías que les estoy poniendo, para ese tema de pasar de una industria 4.0 a un desarrollo de la industria 5.0 y lo que inserta cada uno de ellos en esos procesos. Pertinencia para las nuevas necesidades de preparar a un estudiante de las instituciones de educación superior para enfrentar los desafíos que la sociedad y el mundo nos pone a la luz, como el tema de la guerra, sin duda alguna, de Ucrania y todas las afectaciones que a nivel mundial hoy estamos presentando con el tema de la guerra de Ucrania, y es un tema que es pertinente, que es importante analizarlo y que tendríamos que tener en cuenta todas las consecuencias que la guerra de Ucrania pues va a tener, no solamente para esos países, sino también para los países como México, en otros continentes que también ya nos estamos viendo afectados. El tema de la pandemia, y ahí también ilustramos una foto relacionada a la pandemia, pues es un factor sumamente importante. La pandemia llegó a cambiarnos la vida a todos. En las instituciones de educación superior estábamos acostumbrados a una metodología presencial donde el estudiante llegaba a la universidad, recibía la clase, recibía la cátedra por parte del maestro y se abordaban los temas importantes, necesarios, desde un salón de clase, no dejando o no descuidando que ya venían surgiendo algunas instituciones y algunos modelos de educación virtual o educación a distancia que se puede trabajar. Sin embargo, la pandemia vino a acelerar todo ese proceso que tiene que ver con el tema de la virtualidad en las instituciones y no solamente en las instituciones de educación superior. Otro tema importante que tendríamos que analizar es el tema de las contradicciones que se dan entre los países por la fuerza de poder, por demostrar su hegemonía, y eso tiene que ver mucho con el tema que hoy estamos visualizando en Rusia, la posición que está, y sin tomar en cuenta todas las afectaciones que hasta la propia Rusia puede tener. Sin embargo, pues eso no está sirviendo de elemento importante para poder detener y encontrar las mejores respuestas y las mejores soluciones ante un conflicto que se puede estallar y que puede llevar a una tercera guerra mundial. Y un tema muy trascendental, pues es el tema relacionado con la pobreza. Hoy todos los países, todos los continentes, el nivel de pobreza que existe es un nivel de pobreza extraordinario y es la mayoría, no es la minoría. Y eso es un tema que tenemos que abordar. Yo quiero comentar un tema muy importante a partir de este tema de pertinencia, por la importancia que tiene este concepto, y es que la situación que está sucediendo en Madagascar, un tema sumamente importante de un desabasto de alimentos extraordinario, nunca antes visto, y pudiera ponerle un ejemplo también de México, que está ocurriendo en el norte del país, que no se había visto en las últimas 3 décadas, y es el desabasto de agua potable que tenemos en la ciudad de Monterrey, que se está verdaderamente entregando o suministrando agua cada 6 horas en diferentes días y en diferentes momentos, y es una situación que nos lleva a tener una crisis alimentaria y a tener ciertos procesos de crisis que son importantes, y ante estas situaciones que hoy estamos viviendo, es importante que las y los jóvenes que hoy se están formando en las instituciones de educación superior se vean en estos nuevos escenarios emergentes y puedan visualizarse para poder tomar muy de cerca todos los elementos de este mundo cambiante. Y cuando hablamos de esta parte, tendríamos entonces que hablar de que estamos hablando de un mundo VUCA. Y no sé si ustedes han escuchado el concepto de VUCA, lo han analizado, lo han experimentado, pero sí es importante que comprendamos que este tema que estamos abordando es un reto para preparar sobre la volatilidad, la incertidumbre,
la complejidad y la ambigüedad. Y es un tema que surgió en Estados Unidos, es un concepto que surge en Estados Unidos. Sin embargo, hoy se está trabajando mucho en el tema de la volatilidad y tan importante que es, en el tema de la incertidumbre por la situación que hoy tenemos y que lo que hoy es, mañana deja de ser y aparecen nuevas situaciones y nuevos momentos. Y en el tema de la complejidad, porque todos los días tenemos que enfrentarnos a situaciones muy difíciles y muy fuertes que permiten que los jóvenes tengamos que estar en un proceso de cambio constantemente. Y en el tema de la ambigüedad, ahí juega pues un factor muy importante. Lo que para mí puede ser, para otras personas no, y lo que se está dando para unos puede ser de mucho beneficio y para otros no. Y entonces, por esto, este concepto de un concepto nuevo, un concepto complejo y cambiante en este mundo, tiene que prepararnos para el reto de todos estos conceptos que estamos abordando y que las instituciones de educación superior y en este proceso de analizar la Agenda 2030, tendríamos entonces que ver todo este panorama de cómo se está analizando, de cómo se está visualizando y hoy cómo estamos preparando a los nuevos líderes que van a conducir los procesos, no solamente en México, en cualquier parte del mundo. Eso es importante y trascendental. Una vez planteado el panorama de la Agenda 2030 y terminando con este concepto tan novedoso que ha surgido ahorita de un nuevo mundo cambiante, complejo, con el tema de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, sería bueno entonces hacer alusión al concepto a lo que nos va a centrar en el tema del día de hoy, que es el desarrollo de competencia, y podríamos analizar qué es una competencia, cómo se aborda una competencia, y en ese sentido, pues, tendríamos que verlo como factor muy importante el tema de la movilización de conocimientos, saberes, habilidades, destrezas, valores y actitudes para resolver de manera eficaz una tarea, un problema en un contexto determinado. Y aquí tendríamos que analizar factores muy importantes, ¿sí? Cómo este concepto de competencia se ha venido trabajando, no solamente en las instituciones de educación superior, y es un tema que surge desde la empresa, desde la parte administrativa, desde las grandes empresas, que se lleva al sector educativo y que sin duda alguna, pues tiene que ver muy de cerca con el tema de conocimientos, saberes, destrezas, y ahí juega un papel sumamente importante el conocer qué tipo de competencias se requieren desarrollar en los nuevos profesionales, en estos que hoy estamos formando en el siglo XXI. Bueno, pues ahí está una diapositiva muy clara donde habla de los conocimientos, el saber. Es importante que el joven hoy tenga todos los conocimientos necesarios para saber, que tenga todas las habilidades necesarias para comprender lo que tiene que hacer y que haga lo correcto, y ese es el saber hacer. Y el poder hacer es el tema de actitudes y querer hacer de actitudes también, pues hablamos del poder hacer, actitudes con P, y el querer hacer, actitudes con C. Hoy un joven que se forme en una institución de educación superior puede tener muchos conocimientos, puede tener muchas habilidades, pero si no está contextualizado con el proceso que hoy se está llevando en las instituciones de educación superior y lo que va a ver en la realidad en su mundo laboral, es importante que también entonces tenga muy presente qué y cómo hacerlo, y qué actitud le corresponde y qué competencia le corresponde para poder hacer y poder desarrollarse en ese contexto que es complicado, que es complejo, que es difícil y que a la vez pues se convierte en un reto para las instituciones de educación superior, que los profesionales que hoy se formen tengan competencias muy claras, tengan y sepan qué van a hacer, que sepan hacer, que puedan hacer y que quieran hacerlo. Y eso es necesario que se pueda desarrollar en cada uno de los procesos que tiene que ver con las instituciones de educación superior. A nosotros como máximas autoridades en las instituciones de educación superior, y les pongo muy ejemplo el caso muy propio, como rector de ICIMO Universidad México, tenemos que tener en cuenta muy presente las nuevas competencias ante las nuevas necesidades que hoy tenemos en
en el mundo actual, ante los nuevos desafíos, ante los nuevos retos que hoy tenemos que preparar a los jóvenes para esa sustentabilidad y preparar a los nuevos líderes para dirigir el mundo. Y para eso, sin duda alguna, dentro de esas nuevas competencias para preparar nuevas necesidades, tenemos que hablar muy claro del tema de la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional que tiene que tener, esa resiliencia que tiene que tener una joven o un joven universitario que se está formando en una carrera, que se está formando en una ingeniería y que tiene que tener muy claro que el tema del trabajo bajo presión y el manejo del estrés son competencias muy claras en los momentos actuales. Hoy las instituciones de educación superior tienen que formar a los jóvenes con estas competencias tan trascendentales. Tienen que saber que tienen que tener una tolerancia a la frustración impresionante, que pueden ayudar y que pueden resolver cualquier situación porque tienen que adaptarse, sin duda alguna, a la capacidad de adaptabilidad. Tienen que estar en el momento propicio, en las circunstancias propicias y tener ese momento de trabajar bajo presión, de manejar el estrés, la tolerancia a la frustración, porque no todo lo que ideamos en un momento determinado nos puede surgir. Y toda esa parte de adaptarnos a las nuevas circunstancias, pues permite que la inteligencia pues, emocional pues podamos tenerla muy clara y muy precisa en todo este proceso de formación. Hay un tema sumamente importante y una nueva competencia que también la abordamos acá en ISIMO Universidad y estoy seguro que muchas instituciones de educación superior también la manejan, que es convivir con otras culturas y diferentes ambientes. Y aquí yo quiero comentarles que ISIMO Universidad México pues tiene un buen proceso de internacionalización ante este reto, porque es importante que los estudiantes de ISIMO Universidad se puedan vincular con otras culturas, puedan conocer otras idiosincrasias, otras costumbres, y el cambiar estos momentos pues puede permitir pues, que el estudiante tenga otra noción diferente de qué está ocurriendo en México, pero qué está ocurriendo en Europa, qué está ocurriendo en Chile, qué está ocurriendo en Argentina, y eso permita que haya entonces un proceso de colaboración con otros, que haya un proceso de retroalimentación y que pueda valorar extraordinariamente lo que tiene a su alrededor y que pueda aportar con todo lo que tiene nuevos escenarios y nuevas esferas del conocimiento. Hay un tema sumamente importante y es que de las nuevas competencias que hoy tenemos que hablar para las nuevas necesidades es de un tema de liderazgo. Hoy nuestros jóvenes tienen que ser líderes de lo que están haciendo en cada momento, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista colectivo, porque tienen que visualizarse en un ente como entes sociales. Y en esto la toma de decisiones es muy importante. El pensamiento crítico y reflexivo es otro elemento que tenemos que tomar en cuenta como nuevas competencias, el ser y el actuar de forma ética y con valores. Y aquí desempeña un papel muy importante, no solamente las autoridades educativas de las instituciones, sino también las carreras que hoy se están formando en las instituciones de educación superior para que se conviertan en profesionales exitosos, tienen que estar actuando sobre la ética y sobre los valores para que puedan salir jóvenes con buenas competencias y puedan verdaderamente enfrentar el entorno que hoy tiene a su alrededor. Tienen que tener una comunicación asertiva y es otra de las nuevas competencias ante las nuevas necesidades. Nuestros jóvenes hoy necesitamos imperiosamente que puedan verdaderamente tener una comunicación asertiva, tener una atención a lo que está a su alrededor y a partir de ahí que puedan actuar. La innovación y el emprendimiento es un tema muy importante y hoy las instituciones de educación superior tienen que innovar y para innovar y emprender tenemos sin duda alguna que escuchar a nuestros jóvenes. Hoy tenemos que para generar nuevas ideas, para generar nuevos pensamientos, el papel protagónico de esa innovación y de ese emprendimiento tiene que estar en el joven y a ellos tenemos que apostarle todo porque ellos van a ser los líderes que van a llevar todos los procesos en México, en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica o en cualquier país del que estemos hablando. Si en esta parte, pues yo quisiera pues abordar temas muy, muy significativos. Hoy las instituciones de educación superior deben formar para la autonomía y sin duda alguna deben formar
la capacidad para de autogestión de los individuos ante un Estado fallido que tiene que ver mucho con el tema de la educación, que tiene que ver mucho con el tema de los derechos sociales, que tiene que ver mucho con el bienestar de las familias, y en este sector es muy importante y muy trascendental, pues, formar para las ideas y para el emprendimiento, y es un tema sumamente trascendental en lo que tendríamos que hacer nosotros y estamos haciendo, y creo que aquí juega un papel muy importante los profesores que hoy tenemos en las instituciones de educación superior. Formar para las ideas es escuchar a nuestros jóvenes, es darle esa confianza y demostrar que todo lo que se organiza en un proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso asertivo, que vale la pena fomentar, comentar, y no importa que una idea no sea la más acertada, porque si la unimos en un proceso de enseñanza, pueden salir las mejores ideas y sin duda alguna pueden salir los mejores procesos de emprendimiento que se puedan lograr. Hoy, en las instituciones de educación superior, es importante y trascendental llevar a cabo el tema para el desarrollo de un pensamiento crítico que le lleve a examinar la realidad y tomar acción participativa en la solución de los problemas. En ocasiones nosotros queremos resolverle a nuestros estudiantes todos los problemas y queremos visualizarlo desde esa perspectiva. Sin embargo, no siempre le damos la participación protagónica que los alumnos tienen que tener como jóvenes universitarios ante los nuevos retos, ante las nuevas realidades que se están enfrentando. Y esto tiene que ver con las competencias que hablábamos ahorita del saber, saber hacer, saber convivir y saber hacer. Y en ese sentido, pues, los jóvenes tienen que tener una participación muy activa en el proceso de toma de decisiones, en ese proceso de tomar acciones participativas ante un problema, ante una solución, donde ellos se puedan encontrar y donde ellos verdaderamente se sientan partícipes del proceso que se está desarrollando en los momentos actuales o en esas circunstancias. Y aquí entonces, pues, desarrolla un papel muy importante esa parte. Las instituciones de educación superior, sin duda alguna, deben preparar en el conocimiento y la aplicación de una nueva conciencia sobre el desarrollo sostenible. Es decir, que los recursos que hoy se disponen se garanticen para las futuras generaciones. Y en ese sentido, yo quiero hablar de lo que se viene abordando en la Agenda 2030 y de las competencias que hoy tenemos que formar. Si hoy queremos formar seres felices, seres conscientes de la realidad que les corresponde vivir, entonces sería muy importante que se puedan desarrollar conciencia sobre el desarrollo sostenible y los recursos con los que hoy disponemos para poder enfrentar todos los procesos que se están llevando a cabo en los momentos actuales. Y las futuras generaciones tienen que comprender qué misión le corresponde y cómo deben hacerlo para garantizar que las futuras generaciones, los que hoy estamos viviendo, se puedan verdaderamente, pues, fortalecer y tomar en cuenta. Y aquí, preparar para el desarrollo sostenible es un tema muy importante porque requiere formar profesionales conscientes de su realidad social, del ejercicio, como decía hace un ratito atrás, basado en la ética y en los valores, siendo esto no seguir siendo, pues, una expresión de barbarie y de inseguridad. Porque aunque estemos hablando de que no hemos logrado implementar adecuadamente o tener los objetivos, 17 objetivos muy marcados y muy bien identificados, no quiere decir que no estemos trabajando, que no estemos desarrollando acciones. Sin embargo, si todos nos concentramos en fomentar, en organizar y en diseñar lo que verdaderamente nos está afectando y qué vamos a hacer para que podamos dejar un mejor planeta para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las personas que nos siguen posteriormente, pues tendríamos que pensar en el rol que tenemos que desempeñar en los momentos actuales. Tendríamos que pensar en que el conocimiento de esa nueva conciencia sobre el desarrollo sostenible es importante y es trascendental para garantizar que las futuras generaciones tengan un mundo libre, tengan un mundo y vivan en felicidad. Y en eso, pues, juega y desempeña un papel muy importante las instituciones de educación superior. Aquí es bien importante y trascendental preparar hoy para la sostenibilidad
y es un asunto de supervivencia. Yo quiero abordar la palabra supervivencia porque quiero que reflexionemos en esta parte sobre qué nos corresponde vivir y pensar qué va a pasar en 50 años, qué va a pasar en 60 años o qué va a pasar en 70 años. ¿Sí? Y parece que está muy lejano, pero lo estamos viendo desde un tema muy cerquita. 50 años pasan muy rápido y estamos a 8 años, sin duda alguna, de cumplir o de hacer un análisis de esa Agenda 2030, de esos 17 objetivos, de esas metas que se propusieron, y no hemos avanzado en las acciones del cambio climático, y es un tema que nos está afectando impresionantemente, y ahí está el límite excedido. Actualmente estamos consumiendo lo de 1.7 planetas, por lo que para el 2050 será necesario 3 planetas para poder satisfacer todas las necesidades que hoy tenemos. ¿Y creen que pueda ser posible? ¿Ustedes consideran que podríamos sobrevivir? ¿Tendríamos las condiciones para hacerlo? En ese sentido, por eso es que hablamos de esa reflexión que tenemos que hacer de lo que corresponde a las instituciones de educación superior en los momentos actuales, con esa formación que estamos dándole a los jóvenes y a los jóvenes en lograr que ese proceso de desarrollo de competencias, que ese proceso de contextualización, que ese proceso de vivencia real se pueda tomar en cuenta para que sepamos qué misión nos corresponde en los momentos actuales y qué vamos a dejar para unos años posteriores. ¿Qué va a pasar si hoy no tomamos conciencia y no somos muy observadores y objetivos de lo que está ocurriendo hoy en los momentos actuales? Y eso es un tema sumamente trascendental y es un tema sumamente importante que las instituciones de educación superior tienen que, sin duda alguna, pues visualizar y tomar en cuenta. Hoy tenemos que pensar que el tema de la sobrevivencia es un factor sumamente importante. Hoy no solo se trata de preparar para el ejercicio profesional o laboral en determinado ámbito disciplinar y de aplicación del conocimiento. Hoy se debe también preparar para ese tema de la supervivencia, y las instituciones y las carreras, no se puede hablar de pedagogía, no se puede hablar de psicología, de derecho, de administración de empresas, de dirección de negocios, no se puede hablar de alguna ingeniería si no preparamos a nuestros jóvenes para que tengan esas habilidades del tema de poder sobrevivir. La ONU ha advertido que la humanidad está en un serio riesgo para el cambio climático. Por el cambio climático. Hoy estamos así como que con puntos rojos, con signos de admiración de lo que está ocurriendo. De seguir elevándose la temperatura del planeta, se esperan escenarios catastróficos a finales de siglo. Y eso lo hablamos, lo decimos, lo comentamos, sin embargo, pues no lo concientizamos. Y ahí las instituciones de educación superior pues tienen que jugar un rol importante. Las carreras que hoy se forman en las instituciones de educación superior tienen que tener muy claro qué está ocurriendo con el cambio climático, qué acontecimientos, qué escenarios pueden darse a la vuelta del siglo XXI, que está por terminar casi a la vuelta de ese proceso. Y que estamos en un proceso donde realmente tenemos que tener conciencia de lo que está ocurriendo para poder actuar oportunamente ante estas situaciones que estamos observando y que estamos visualizando con el cambio climático. Ante toda esta parte que hemos platicado y ante todo este tema que hemos abordado, yo les hago una pregunta y la tengo en pantalla que dice, ¿qué tipo de profesionales necesitamos formar hoy en las universidades y en las instituciones de educación superior? Y ahí pongo 3 conceptos muy importantes, 3 aspectos muy importantes. Que sean jóvenes autónomos, que sean jóvenes autorregulados y que se vea muy clara su autogestión. Y la capacidad de autogestión de quien fue formado para toda la vida, al que ha de formarse a lo largo de toda la vida. Fíjense cómo esto es muy importante y trascendental. ¿Por qué los jóvenes de hoy tienen que formarse con un espíritu autónomo? Porque hoy estamos hablando de que no solamente el aprendizaje autónomo tiene que ver con ese tema de lo que hablamos de la formación en línea, de la educación a distancia. Hoy el aprendizaje autogestivo en las instituciones de educación superior no solo aplica en la educación a distancia o en línea. En la educación superior
bajo cualquier modalidad, se debe promover sin duda alguna la capacidad de autogestión de las y los estudiantes. ¿Por qué? Porque hoy en cualquier proceso el joven tiene que llegar, tiene que encontrar y tiene que ser ese rol protagónico para que sepa qué conocimiento necesito adquirir, cómo necesito actuar, en qué circunstancias voy a actuar y a quién voy a beneficiar o a perjudicar. Y cuando hablamos de este proceso de autogestión, tendríamos que hablar entonces de prepararlos para el mundo laboral, al ser capaces de producir, de aplicar y de transmitir todo el conocimiento adquirido mediante el alcance de competencias que corresponden a una realidad social y que vamos en búsqueda de un bien común y no de un propio bien, ni algo propio, ni algo individual. Y en este sentido, pues el aprendizaje autogestivo en las instituciones de educación superior desarrollan un rol muy importante. Y hoy se engrandecen las universidades con todo este proceso que estamos llevando a cabo de la educación en línea. Y hoy todas las instituciones de educación superior, después de la pandemia, tuvimos que adaptarnos a un proceso que tenía que ver con una formación a través de plataformas digitales, a través de medios electrónicos que nos permitieran continuar con los procesos. Algunas universidades ya habíamos iniciado ese proceso de la formación en línea porque sin duda los modelos educativos contemporáneos van hacia la formación en línea, pues habíamos instituciones educativas que ya habíamos empezado, otras desafortunadamente no lo veían como una prioridad y ahí se dieron choques muy fuertes cuando llegó la pandemia y no encontrábamos las alternativas de cómo conducir los procesos de aprendizaje desde las plataformas digitales y todo este proceso. Sin embargo, tenemos que trabajar muy fuerte en este ámbito con los estudiantes que tienen que ver. En resumen, yo quiero abordar un tema muy importante. En las instituciones de educación superior, en los momentos actuales, se deben desarrollar en los estudiantes competencias de autogestión del aprendizaje, compromiso con el propio aprendizaje, seleccionar, analizar información y aplicar conocimiento. Competencias para reflexionar de forma crítica y ética sobre los problemas a los que se enfrentan en sus actuaciones. Competencias para generar ideas y emprender proyectos, y eso es un tema sumamente trascendental. Competencias sociales para relacionarse adecuadamente con otras personas, no importa el color, no importa la raza, no importa las características, no importa el entorno, no importa. Aquí lo más importante es esas competencias para la socialización de cada uno de los procesos que llevamos a cabo. Y como seres humanos tenemos que llevar a cabo, sin duda alguna, adecuadamente ese proceso de socialización. Capacidad de adaptarse al cambio y a la incertidumbre. Es un tema que veíamos con el concepto VUCA, que nos analiza y que nos lleva a ver el tema de la incertidumbre. La incertidumbre no puede ser sinónimo de frustración y no encontrar una alternativa y llegar a la casa y encerrarse y a partir de ahí no seguir innovando, no seguir creando, no seguir o pensando que el mundo se acabó. Al contrario, tendríamos que tener un tema de adaptabilidad muy claro. Donde estés, tienes que hacer lo correcto, tienes que generar un cambio y siempre tienes que desarrollar un papel muy protagónico y trascendental que te permita adaptarte a las circunstancias y poder encontrar alternativas para encontrar la solución oportuna, congruente y adecuada que te permita crecer y hacer crecer a todo lo que está en tu entorno. Habilidades emocionales para sobreponerse al estrés, la frustración, para reinventarse uno mismo cuantas veces sea necesario. Y en este tema de reinventarse, yo quisiera abordar un factor bien importante. Los jóvenes, las instituciones de educación superior en los momentos actuales tienen que formar jóvenes resilientes, que ninguna circunstancia que tengan a su alrededor les permita frustrarse, les permita estresarse. Al contrario, les permita abrir su mente y les permita encontrar las soluciones más oportunas a los problemas más difíciles que puedan encontrar en cualquiera de las circunstancias que se puedan encontrar y que se puedan evidenciar. Por eso, el reinventarse una y otra vez, no desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista personal, y eso es muy importante. Hoy, sin duda alguna, las instituciones de educación superior y las universidades deben enseñar cosas útiles,
lo que no solo para vivir, sino para sobrevivir. Y ahí viene la palabra muy importante, sobrevivir al estrés, al miedo, a la incertidumbre, a la pandemia, al desempleo, a la frustración, entre otros aspectos. Hoy tenemos que enseñar y tenemos que darle habilidades a nuestras y a nuestros jóvenes de que tenemos que aprender a sobrevivir. Más que cualquier elemento, más que cualquier otro aspecto, es aprender a sobrevivir ante una circunstancia, ante una problemática, y que eso no genere pues un estrés, que eso no genere miedo, que eso no genere incertidumbre. Al contrario, que genere áreas de oportunidades que permitan que el estudiante, que el joven universitario, que esa persona puede verdaderamente encontrar las mejores áreas de oportunidades y a partir de ahí encontrar nuevos escenarios y a partir de ahí encontrar nuevas soluciones y a partir de ahí ser otra persona y encontrar el camino adecuado que permita pues encontrar los elementos que las instituciones de educación superior tenemos que formar y que estos jóvenes que hoy tenemos en nuestros salones de clase, en nuestras aulas virtuales, son los futuros jóvenes que sin duda alguna van a dirigir este mundo, van a dirigir este país. Yo creo que en esos aspectos está lo relacionado al tema del desarrollo de competencias profesionales en las instituciones de educación superior y desde mi modesto aportación, desde mi puesto de trabajo como rector de una institución universitaria privada, pues es lo que hemos podido observar, es lo que quiero compartirles el día de hoy. Sin duda alguna, estamos en un momento crucial del mundo donde todos tenemos que aportar, donde todos tenemos un rol muy protagónico y donde todos los seres humanos tenemos que desarrollarnos para el bien y para el bien común. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Excelente, doctor Jonar, muchas gracias por su ponencia, muy interesante, los puntos que ha marcado durante su presentación. Le voy a pedir a los participantes que hagan sus preguntas. A mí se me pasó invitar a que hicieran sus preguntas durante el proceso de la presentación, pues para que no tuviéramos ese detalle de esperar, pero sí les invito de favor que en cada ponencia, en el momento que se está presentando, puedan ir anotando sus preguntas para que el expositor pueda retroalimentarlas. Entonces, por lo cual les invito a que hagan sus preguntas, ojalá haya algunas. Estimado... Sí, bueno, están llegando ya algunas preguntas. La primera concretamente de Mariana Esther Torres. Buenas tardes, hasta aquí me queda claro. La pregunta es la siguiente. Hablando de autogestión, ¿usted se refiere a una modulación del estrés o situaciones emocionales ante un problema o bien a saber regular su tiempo para hacer tareas, trabajo y crear o mantener relaciones humanas? Muy bien, excelente pregunta. Muy bien, y tiene que ver con todo, ¿eh? Tiene que ver con todo, porque cuando hablamos de autogestión tenemos que hablar de cómo tenemos que tener muy claras estas competencias emocionales o ese manejo de esas competencias socioemocionales que permiten que el joven pues pueda desarrollarse y que nosotros como seres humanos podamos tomar siempre la mejor determinación en un momento determinado de nuestras vidas, en una circunstancia que estamos viviendo. Y eso tiene que ver mucho con el no frustrarnos, con el no lograr ese proceso de no lograr encontrar la solución más oportuna ante una problemática. Y tiene que ver también pues con el manejo de las habilidades socioemocionales que tan importantes son, habilidades blandas que también le hablan. Y en ese sentido, pues, el tema del manejo del estrés, el tema del saber encontrar oportunamente una solución, pues permite sin duda alguna que podamos tener un nuevo escenario y que ese nuevo escenario siempre puede ser mucho mejor que el que teníamos y encontrar alternativas en esta situación muy real. Correcto. Continuamos. Llegan felicitaciones por la presentación, por la ponencia. Tenemos aquí otra pregunta de María Esther Revuelta. Concretamente dice, ¿nuevas competencias o integración en nuevos grupos para atender la Agenda 2030?
Nuevas competencias. Yo diría que tendríamos que hablar de esas nuevas competencias que hoy se están manejando y que se han manejado por mucho tiempo, pero para manejar la Agenda 2030 es necesario que todos nos pongamos en un mismo hilo conductor. Y yo lo decía al inicio, hoy hay muchas acciones, pero son acciones aisladas. Hoy, desafortunadamente, todos estos años que llevamos desde el 2015 hasta hoy, se han venido emprendiendo un grupo de aspectos y se han tomado en cuenta por las universidades, por los gobiernos, tanto nacionales como locales, como estatales y instituciones internacionales, han abordado el tema de la Agenda 2030. Sin embargo, desafortunadamente no hemos encontrado el camino más oportuno. ¿Por qué? Porque se han hecho de forma aislada. Y hoy, en el corto tiempo que nos queda, tendríamos que pensar cómo podemos lograr, a través de estas competencias, el fomentar en los jóvenes una conciencia trascendental que permita que ellos se conviertan en los verdaderos procesos o en los verdaderos agentes de cambio ante estas nuevas vicisitudes y ante esta nueva problemática que hoy estamos enfrentando. Porque en ocasiones, y me refiero a competencias, porque en ocasiones pensamos que la guerra de Ucrania no nos va a estresar y no nos está afectando desde una perspectiva económica, desde una perspectiva política o de una perspectiva social. Y tenemos que tener competencias importantes y trascendentales para lograr ese proceso que tan importante es en el desarrollo de una sociedad y en el desarrollo de un país. Por eso hablo del tema del fortalecimiento de las competencias en las instituciones de educación superior y en los jóvenes que hoy estamos formando. Llega aquí, bueno, más que una pregunta, sería pues una afirmación, lógicamente, es de Yasmín Alvarado. Dice, felicitaciones, excelente ponencia, sobre todo porque abarca diferentes aspectos de educación donde jóvenes pueden desarrollarse en diferentes ámbitos que estamos viviendo. Yo personalmente también creo que eso es un aspecto muy, muy, muy interesante. Gracias. Bueno, y ya no habría más preguntas. Llegan múltiples felicitaciones por la ponencia, con lo cual, Martín, si quieres, podemos proceder a hacer la pausa. Sí, claro que sí, vamos a hacer una pausa para comenzar a las 13 horas, horario del Centro de México, precisamente para la siguiente ponencia con la doctora María Cruz García Sánchez. Y agradecerle al doctor Jonar del Sol Ávila por su presentación. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes por invitarnos y por estar en este espacio tan importante donde podamos compartir y en este proceso que sin duda alguna es un proceso muy, muy interesante, donde todos podemos expresar lo que hoy estamos llevando a cabo, lo que estamos haciendo, pero sin duda alguna también las experiencias que hay en otras latitudes, en otros continentes, en otras universidades. También es bueno, seguimos la cumbre porque es importante nutrirnos de todos estos aspectos que podemos fomentar y generalizar en nuestras universidades. Hoy tenemos que ser los mejores agentes de cambio. Y ahí estamos muy convencidos que ICIMO Universidad México tenemos un papel muy, muy importante en el desarrollo de todas estas competencias y en el desarrollo de todas estas habilidades que permitan que los profesionales que hoy se están formando sean profesionales exitosos, muy adecuados a las circunstancias que hoy estamos viviendo y muy reales con lo que está en su entorno y a su alrededor. Muchas gracias a todos ustedes, gracias al doctor Martín por invitarnos y estamos a la orden. Muchas gracias, doctor. Bonita tarde.